noches. Ahora vamos a considerar un tema muy importante que es los ascensores. Este proyecto es una presentación que se está haciendo en el área de resistencia de los materiales. El proyecto consiste básicamente es hablar aplicando tensiones al tema ascensores. Vamos a utilizar un ejemplo muy práctico en cuanto a la aplicación de un ascensor de tipo polea, que es el más común y que es de tipo de carga, para hacer la demostración que vamos a hacer en las aplicaciones de los principios de tensión. En el ejemplo que vamos a utilizar a continuación, nuestro ascensor va a elevar una carga máxima de 800 kilogramos, una elevación de 5.5 metros, unos ciclos máximos diarios de 200, una velocidad de 4 metros por segundo y una aceleración y desaceleración de 0.5 metros por segundo. Con eso vamos entonces a empezar con el desarrollo de este ejemplo en aplicación de tensiones con el tema ascensores. La fuerza entonces estática depende básicamente del peso que tiene nuestra cabina del ascensor. Básicamente son 400 kilogramos. Esto también es igual a la fricción estática, equivalente a 400. El contrapeso entonces debe ser la suma entre el peso de la cabina más el 50% de la carga total máxima aceptada. Como entonces podemos observar en la ilustración, se muestra la diferencia que hay entre las tensiones de los cables en dos situaciones en el caso de nuestro ascensor. En el primero se muestra la situación cuando el ascensor tiene carga y el otro cuando está vacío, sin carga. La diferencia se nota por la tensión en el cable de salida. Mientras que en el que carga tiene 12.000 newton, en el otro tiene 4.000 newtons. Procedemos entonces con el cálculo del diámetro del cable. Como vemos, eso está asociado con la sumatoria de fuerzas que interactúan al momento del movimiento de los cables y en sus tensiones. Como vemos, la pequeña fórmula acá de sumatoria de fuerzas, donde Fw representa el peso muerto que soporta nuestro ascensor. Fr significa el peso del cable y Fa la fuerza de aceleración. Fuerza total es lo que vamos a calcular sobre todas las fuerzas que interactúan. Para entonces calcular este tipo de fuerzas hay que ver entonces cuáles son el peso muerto que soporta nuestra cabina en el ascensor. Estuvimos hablando entonces de que la fuerza del peso muerto son de 1200 kilogramos, pero eso hace referencia a la masa de la cabina cargada. Suponiendo que tenemos 1200 kilogramos cargados, incluye el peso entonces de la cabina. Sacamos entonces la fuerza, el peso entonces sería 11.760 newton, que sería el peso correspondiente total de la cabina, la primera fuerza que interactúa. La otra fuerza que actúa es el peso del cable. Estamos asumiendo entonces de que tenga una capacidad de carga de 18 Nm con 8 metros de cable y vamos a utilizar tres cables. Entonces en total hacemos el cálculo anulando entonces las unidades de metro, quedaría en 432 newton. Y por último la fuerza de aceleración, teniendo en cuenta entonces que nuestra aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Y por último la fuerza de desaceleración. Tenemos en cuenta entonces el factor que habíamos ya analizado, que nuestra aceleración de nuestra cabina iba a ser de 0.5 metros por segundo al cuadrado por la masa total cargada del ascensor, serían 600 newton. La sumatoria de esas fuerzas en total serían de 12.792 newton, con su defecto 2.875 libras por pie. Ya tenemos entonces la masa de la cabina y la aceleración en cuanto a la gravedad.
Teniendo ya la información de las fuerzas que involucran a los cables, entonces procedemos a calcular el esfuerzo de tensión. Aquí vemos la fórmula entonces que el esfuerzo de tensión es igual a la fuerza total entre el área de sección transversal del cable por el número de cables que vamos a utilizar. AM en este caso sería el área de sección transversal del cable, que es de 0.307 milésimas de pulgada cuadrada para unos cables de 5 octavos. El número de cables que vamos a utilizar, que habíamos mencionado que era el número 3. Vamos a utilizar 3 cables para aumentar la confiabilidad de este ascensor. Hacemos los cálculos matemáticos y nos da 4682 PSI de esfuerzo. Con eso entonces procedemos a calcular el factor de seguridad. El factor de seguridad que vamos precisamente a tener en cuenta es según la norma ITC, para en este caso ascensores, que debe ser un factor de seguridad superior a 12. Como vemos entonces, el factor de seguridad se tiene en cuenta lo que es el esfuerzo permitido entre el esfuerzo total de nuestro ascensor. En este caso, el esfuerzo permitido son de 82.000 PSI. Sin embargo, en este caso, haciendo el cálculo, entonces nuestro factor de seguridad sería 17.5 por encima de los 12 permitidos según la norma. Haciendo la aclaración que entonces el diámetro de los cables, que serían 3, sería un diámetro de 5 octavos. Procedemos entonces con el cálculo del diámetro de la polea de adherencia. Vemos entonces que el diámetro de la polea de adherencia está relacionado con el diámetro del cable de acero. Esto para ¿con qué objetivo lo hacemos? Porque nos permite a nosotros tener el tamaño mínimo que deberá tener la polea para optimizar la prestación del cable. Haciendo entonces unos cálculos en base a una tabla que nos permite a nosotros determinar esa relación, vemos la fórmula que el cable que habíamos dicho que era de 5 octavos tiene que ser 35 veces mayor para que nos dé el diámetro de la polea que vamos a utilizar. Haciendo los cálculos entonces nos da un diámetro de polea de 56 centímetros. Nuestra polea de tracción tiene la superficie exterior que se maquinará con 3 surcos en B de 30 grados cada uno, con un espaciamiento de 1 pulgada para no exceder los 10 centímetros en el espesor de la polea. La masa de la polea es aproximadamente 120 kilogramos. Entonces procedemos con calcular la presión de aplastamiento. Se tiene en cuenta entonces la fuerza total interactuada en el peso que maneja el ascensor, que son 18.240 newton. Más adelante vamos a calcular este número, ¿no? Son por 2 poleas que vamos entonces a dividirlo por los 3 cables, por la sección y diámetro correspondiente. En total nos está dando entonces 90.000 pascal o en su defecto 202 PSI. Procedemos entonces con el cálculo del momento y velocidad de la polea motriz. Habíamos analizado entonces que la carga que íbamos a utilizar, una carga Q, 800 kilogramos. Eso es una carga nominal, más el 25% de la sobrecarga, que sería un total de 1000 kilogramos que vamos a levantar. La masa de la cabina sería de 400 kilogramos. Tenemos una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción que se asume es el 4% de la fuerza del ramal. Ahorita vemos entonces una gráfica en la que se representa precisamente esta fuerza. Tengamos entonces la tensión 1. La tensión 1 entonces es producto de aquellos factores que habíamos analizado. Entonces sería las 2 masas, que sería la carga nominal más el 25% más el peso de la cabina multiplicado por la aceleración que habíamos comentado entonces del ascensor.
que era de 0.5 metros por segundo al cuadrado, y la gravedad que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el factor que habíamos considerado ahorita, el 4%. Esto da un total de 14.990 newton metros en la tensión número 1, reemplazando con los valores ya mencionados. Seguimos entonces para hallar la tensión número 2 del cable. De manera entonces que la masa del contrapeso son de 800 kilogramos. La fuerza de fricción número 2 de la polea número 2, también vamos a ponerle el 4% que se asume de la fuerza de ramal. De manera que se reemplazan los valores que hemos considerado. Sin embargo, en este se tiene en cuenta que se tiene la masa del contrapeso por la diferencia entre la aceleración de 0.5 metros por segundo y la gravedad por acción en dirección contraria por 0.96 relacionado con la posición coseno que tiene. Esto da un total de 7.220 newton. Esta presión que habíamos considerado antes, presión total, está relacionado con se calcula con el teorema de coseno, teniendo en cuenta la sumatoria de fuerzas en dos vectores que se maneja en la polea de tracción. Con eso entonces concluimos con el momento en el eje motriz. Momento entonces en la fórmula vemos que es la diferencia entre la tensión número 1 y 2 por el radio de la polea de tracción. R, ahí vemos que R es el radio de la polea de tracción, que equivale a 0.28 metros. Haciendo la operación, la diferencia da 7.770 newton por 0.28 metros, que da un total de 2.175 newton metros en su momento. Momento de inercia de la polea entonces motriz es la mitad, ¿sí?, por el momento por el radio, por la masa, la masa de la polea por el diámetro. Entonces, haciendo el cálculo nos da 4.71 kilogramos por metro cuadrado.